Ponte esto, Pancho, que te he traído una para ti y otra para mí. Luego las estrenamos. A ver. Primero le mandé una muestra a Raúl para comprobar si realmente funcionan. En el paquete que recibí decía: capa roja de Superman, probar en espacios abiertos. La semana pasada nos acercamos a visitarle hasta su morada salmantina. Esta noche lo tenemos en nuestros estudios. No sabemos si habrá venido volando con los calzoncillos por fuera, pero seguridad me comunica que está en las puertas de Antena 3. Ahora a ver si le dejan pasar, que esa es otra. No sé si habrá traído el DNI. Parece que sí, que sí. Ahora ya solo le queda recorrer un pasillo, torcer a la derecha, luego a la izquierda... ¡Ya llego! Y... ¡Ya llego! Sí, hola, pero... creo que sí, con capa, una capa roja, pero si no viene solo, si viene acompañado por su perro... ¿Super perro? Esta es una de las anécdotas que nos recuerda a Raúl Según en 1001 anécdotas del cómic o casi, sobre Superman. Muchas. Se le llegó a dedicar un programa de radio propio. De hecho, el programa fue alimentando contenidos del cómic. Como Raúl, casi que desde la radio nos va desvelando hacia dónde va el mundo del cómic. Y, bueno, ya lo habéis escuchado, le tenemos por aquí entrando al estudio. Pero, caramba, pero si no es Superman, si es Super López. Casi. Buenas noches. Hola, buenas. Está bien, acepto la insinuación de que tengo que afeitarme y acepto la insinuación de que tengo que ponerme algo más que el bañador. ¿Y el bigotón? Es que el bigotón luce un poco, es verano y cuesta un poco más. Oye, qué grande Super López. Realmente sí, es uno de nuestros grandes personajes, menos valorado de lo debido y sin embargo muy divertido, a mí me gusta muchísimo. Momentos, el de la gran superproducción con lo de qué es un script, realmente hizo un antes y un después en el tema del cómic de humor. Bueno, a ver si hablamos de autores españoles. La semana pasada, pues oye, así a bola pluma apuntamos. Pues vamos a hacer un top 5 de autores españoles, pero regresando al tema que nos ocupa esta noche, vamos a hacer hablar 5 anécdotas relacionadas con autores, porque dices tú, los autores también son humanos. Exactamente, los autores también son humanos, tienen sus manías, tienen sus costumbres, su manera de hacer las cosas, que en muchas ocasiones nos llama la atención y realmente nos da un poquito de fondo, nos hacen sonreír y vemos como no solo es el tema de las estrellas del cine o las del rock, las que tienen sus manías y sus maneras y sus cositas especiales, que se suele decir, sus caprichitos. El mundo del cómic también lo tiene y los que traemos aquí... Tela. Yo aún recuerdo el día que nos enseñaste en la radio las fotografías de su boda. No porque asistieras, que podría haber sido, podría haber, no sé sí. Qué relación tienes con él, pero es que él mismo las publica también en internet, ¿no? Bueno, en este caso además fue muy curioso. Primero, estamos hablando de Alan Moore, el gran gurú del mundo del cómic. El que primero las publicó fue su padrino, que fue Neil Gaiman. La sacó, realmente estábamos allí porque se casó en Calesa, tirábamos de ella, lo que pasa es que no llevábamos el traje del siglo XVIII, entonces no nos sacaron bien en las fotos. ¿Pero qué colores más vistosos llevaba? Se casaron de morado y de azul. Realmente nada, o sea... da un poquito de miedo, sobre todo teniendo en cuenta que la última vez que se afeitó Alan Moore fue allá por el siglo XII, porque la barba, yo creo que desde que empezó a salir, eso intento yo con el bigote, pero es que la suya es bastante más frondosa. Le llega al ombligo casi. Casi. Bueno, pues ahí está la primera anécdota. Tenemos a Alan Moore en ese top 5. Hablamos el mismo idioma, aunque a veces cuesta entender su psicomagia. Sí, realmente Alejandro Jodorowsky es uno de estos grandes autores de cómic. Tuvimos la suerte de entrevistarlo en La Rosa de los Vientos la temporada pasada y nos sorprendió con una anécdota que vamos a recuperar y que nos permite, ¿no?, ver hasta qué punto se le permite y él se divierte haciendo cosas diferentes. Cada semana lee el tarot a una persona en un café de París y a su vez ha cogido a 20 mujeres españolas de diferentes edades, de diferentes lugares. Entonces le ha dado por hacer un cuadro. En eso, con estas cosas, ¿cómo lo diría yo sin que suene un poco extraño? La menstruación.
discretamente a estas horas ya se puede decir, sí, puedo decirlo, cogió con un cuadro, un lienzo gigante, el mismo cuadro en pequeñas secciones con la menstruación de cada una, dibujaron lo que ellas quisieron a través de un tapiz. Se va a exponer en todo el mundo, lo está haciendo en diferentes países y la exposición va a ser itinerante. No sé si iremos a verlo o cómo lo terminarán haciendo, pero ahí queda, ¿no? Es una de estas cositas que Alejandro Jodorowsky se atreve a hacer. Nos mira Ana, hoy tenemos dos técnicos diciendo, esto no lo acabo de ver. El problema es que si hubiéramos hecho nosotros, lo más probable es que a la menor insinuación nos hubieran partido la cara. Después de... Claro, teniendo 81 años, dedicado 60 al mundo del cómic y siendo quizá el autor, uno de los autores de cómic europeo más importante de todos los tiempos, y viendo vistiendo como viste, siendo como es, y teniendo la labia que tiene... Él le tiene, es un chileno octogenario, como decía, sí, nació en el año 1929 y comenzó publicando tiras semanales en México, unas fábulas hispánicas. Además nos contó que su vida ha estado dedicada a los viajes, cuenta la gran ventaja, y contaba que él se dedica a escribir cómics, a divertirse con cada uno de los autores. Él cuenta lo que quiere contar y lo que le interesa, que en el mundo del cómic es muy difícil y realmente hay que reconocerle a Alejandro Jodorowsky que lo hace muy bien. Alan Moore también cuenta lo que le interesa. El problema es que muchas veces no se le entiende. Y se extiende, ¿no? Y se extiende porque, bueno, Watchmen, por ejemplo, que fueron 12 números distintos, ahora está recopilado, cada guión tenía más de 100 páginas. No le permitió al pobre de Gibbons ni poner una taza de café fuera de sitio, porque en el momento en el que veía algo que no estaba en el guión, automáticamente lo desechaba y le tocaba volver a hacer todas y cada una de las páginas. Con lo cual, directamente prefirió hacer los guiones tal cual. En el programa tenemos un caso parecido, que es Bruno. Cuando se pone a escribir un libro, hay que decirle, ya, Bruno. Hay que sí. Por eso se ha quedado sin las letras, ¿no? Por eso va cambiando. Va borrando las letras de los teclados, es alucinante. Es espectacular, sí. Bueno, imagino que ahora estarán contentos los ordenadores, que los tendrá un poco en barbecho. O quizá no. Pero la grabadora debe estar sufriendo. Oye, hablando de versus, Grant Morrison, apuntas Joe Quesada. Sí, realmente esta es de las cosas... intentamos hacerlo divertido, pero tiene su parte complicada. Joe Quesada es el editor en jefe de Marvel. Grant Morrison es uno de estos grandes escritores ingleses de la nueva hornada que se atrevieron a cambiar pautas y al crear un cómic muy adulto dentro del mercado americano. Entonces le encargaron, ya que eran superventas, hacer X-Men. Empezó destruyendo casi toda la población de la Patrulla X, todo el tema mutante, y fue haciendo historias cada vez más adultas, cada vez más serias. El problema es que la línea editorial que quería Marvel no era la misma que quería él. Se acercó Joe Quesada, se reunió con él y le dijo, bueno, vas a hacer esto, vas a escribir esto, no puedes tocar a Fénix, no puedes tocar a Magneto, no podía hacer una serie de pautas que él, bajo su auspicio, a pesar de que en un principio le habían dejado le habían dejado libertad absoluta. El problema es que el dinero manda. Entonces, si quieres tocar y eliminar a dos de los puntales más importantes de Marvel, tienes que ver si la franquicia te lo permite dentro del dinero que supone. Pero se vendían sus cómics, sus historias. El problema es que no son para niños. Entonces, si tú creas un X-Men no apto para menores de 18 años, las ventas se resienten. El público adulto lo acepta muy bien, las historias son muy buenas, sobre todo las primeras. Claro, sin embargo, las ventas se resienten. ¿Quién lo compraba? Mayores de 18, sobre todo un target de entre 25 y 45 años. Sin embargo, a Marvel lo que le interesaba era la gente más joven, para atraparlos además con otras series de las líneas. Entonces, bueno, le recomendaron que sería conveniente no tocar ciertas líneas, no hacer según qué cosas. ¿Y qué dijo? El problema es que, punto primero que tuvo, el primer problema de Joe Quesada, cuando quedas con grandes autores, diles que vengan sobrios. Que está muy bien, que les permites hacer lo que quieras, pero si te presentas a una reunión bajo los efluvios del alcohol, lo más probable es que te pase lo que le pasó a Quesada. Para que nos hagamos una idea, Joe Quesada viene pesando más de 120 kilos, es una persona fuerte, corpulenta, y Grant Morrison debe ser, no sé, el tamaño de un Tamagotchi, en proporción. ¿Qué ocurrió? Que en plena discusión se fue acalorando, empezaron a discutir cada vez más, y Grant Morrison intentó, agarrando desde la pechera, tirarlo por la ventana y mandarlo al Arkham Asylum. Al Arkham Asylum, exactamente, que además, curiosamente, guionizó él. Eso es, lo mencionábamos la semana pasada en esa anécdota con un canijo en un salón del cómic, y fue el Grant Morrison, guionista de cómic escocés, nacido en Glasgow. Hablábamos de Jodorowsky, 81 años, pues 50 tiene Grant Morrison, y ya van teniendo unos años. Van teniendo unos años, sin embargo, es gente relativamente joven. Este año sí hemos sufrido la pérdida de muchos autores que superaron los 70 años, más cercanos a los 80.
La gran ventaja, entre comillas, es que si se cuidan mínimamente deben de durar, ya que su trabajo principalmente es mental. Luego tenemos otros problemas, como le ocurrió a Terry Pratchett, ¿no? con el mal de Alzheimer, que bueno, nos lo va a quitar un poquito antes de tiempo, ¿no? Pero bueno, siguen estando y siguen publicando. Sin embargo, bueno, pues Morrison es, por decirlo así, la segunda jornada de cómic adulto. Ya estamos cercanas a la tercera y nos van a ir sorprendiendo. Lo que pasa es que Morrison siempre es un espectáculo dentro de los cómics y fuera de él. 1959, el 13 de octubre, nació nuestro siguiente autor, que es Dan Didio. Dan Didio, y a la vez también vamos a recuperar a Yu Quesada, ambos, uno es editor de Marvel Quesada, y Dan Didio es, además de guionista, editor en jefe de la DC Comics. Exactamente. Su manera de ver los cómics después de subir a la edición en jefe, la jefatura, ¿no?, es intentar hacer buenos cómics, pero sobre todo intentar hacer buena caja. Como buen jefe. Hasta ahí todo el mundo está de acuerdo. El problema es que se embarcaron en una serie de macro crossovers, que recordemos a la gente que no sepa qué es, una unión y cruces de muchas series, muchos personajes, para crear un evento global y que la gente tenga que comprar 15 o 20 cómics de la misma editorial para saber de qué va la historia. ¿Qué ocurrió? Que en este caso Dan Didio... Los Vengadores es una serie independiente. Luego cada uno de sus personajes tiene su historia correlativa y se unen en momentos puntuales. Ejemplo, en Marvel Civil War, que lo hemos tenido hace apenas un par de años, o Invasión Secreta, y en el caso de DC, La Noche Más Oscura es la que estamos ahora, y luego Crisis Final. La primera crisis que tuvo DC en su momento fue del año 86, y supuso un punto y aparte, ¿no?, dentro de su manera de hacer cómics y de sus líneas argumentales. Didio estaba aburrido, quería recuperar personajes que murieron hace 25 años y dijo, este es mi momento. Creó una serie semanal de todos los personajes que tenía DC, con lo cual tenía que coger 4 equipos creativos para crear los tebeos. Realmente fue un follón a nivel editorial bastante interesante. Pero se generó muchos contenidos, ¿no? Se generaron muchísimos contenidos. El problema es que la calidad bajó de un estatus 8 a un estatus 3. ¿Y aumentando la cantidad de contenidos, aumentó el dinero en la caja? Aumentó el dinero en la caja y sobre todo aumentó la cantidad de aficionados descontentos que tuvieron. ¿Qué ocurrió? Que lo comentaba la semana pasada, la Comic Con de San Diego, que da para estas cositas, en una de ellas aparecieron misteriosamente camisetas que ponía Dan Didio debe morir, por la cantidad de destrozos que había hecho en distintas series y de cómo estaba llevando la línea editorial. Eso, a ver, hay que reconocerle que tuvo la mano izquierda suficiente como para ponerse una camiseta y fotografiarse con ella. Salía él y dijo, ¿cómo me mola? También hay que reconocerle que vendió muchísimas más camisetas porque, lógicamente, siendo su marca y siendo su nombre, se apropió de ella y se dedicó a venderlas. Qué fuerte. Con lo cual, pues bueno, hace 2 añitos salió una foto con ellas, y bueno, pues también a partir de ese momento Dan Didio, cada vez que da una conferencia aparece con una camiseta distinta, con un logo distinto. En esta ha sido, ya digo, comentábamos en la Comic Con de San Diego, una de cada color en referencia a los anillos de los Green Lanterns. Es el hombre merchandising. Es el hombre merchandising puro. Total. Oye, hablando de merchandising, también me lo voy a apuntar para hacer otro top 5, ¿te parece? Sí, haremos además el tema del merchandising sí que nos puede dar mucho juego, es muy curioso y distinto. Venga, y hablando de la Comic Con, pues precisamente hemos conocido que Nick Furia será Samuel L. Jackson. Sí, ya se ha aparecido. La gente dirá, ¿por qué está diciendo Martín esto? Porque vamos a hablamos hablar de Nick Furia. De Nick Furia, que quizá sea una de las series de espionaje, una de las series de cine negro más importantes que ha tenido la Marvel, y su autor Jim Steranko lo traemos aquí porque quizás sea el autor de cómic más polifacético que existe. Se ha dedicado a ser tramoyista, se ha dedicado a ser actor, incluso Jack Kirby, el Rey Kirby, le hizo un personaje, Mr. Miracle, para DC, dado sus dotes. Hizo algo muy tonto, muy simple, que a lo mejor ahora no nos llama mucho la atención, pero supuso un antes y un después, que es romper una viñeta. Anteriormente las páginas se estructuraban en 6 o 8 viñetas, sin embargo puso un pie fuera de sitio, creó una imagen frontal y por detrás puso distintas escenas. A día de hoy la portada de Nick Fury, agente de S.H.I.E.L.D., número 1, ha sido la más copiada y la más homenajeada en toda la historia del cómic. 1938, es de Pensilvania. Exactamente, es de los más mayorcitos. Es mayorcito, lo que pasa es que es un auténtico lujo, tanto como persona como autor, porque es muy divertido y sobre todo ha hecho en el mundo
tanto del cómic como fuera de él, lo que ha querido, como ha querido, y sobre todo hasta que ha dejado de divertirse, con lo cual nos transmite eso a los lectores. James, Jim Steranko, Dan Didio, Grant Morrison, Joe Quesada, hemos hablado de Alejandro Jodorowsky, hemos hablado también de Alan Moore. Anécdotas del cómic. Una de ellas es falsa este verano. Este verano... Entre todas las que va a contarnos Raúl, una de ellas es falsa. Y no vamos a decir cuál es. No, claro. Hasta el final, que se siga aceptando apuestas. Ese es el juego. Nos están llegando mails ya directamente la semana pasada, con lo cual significa que ha habido cosas que les han llamado la atención. Y que no se lo creen. Y que no se lo creen. Esta semana, con todo lo que hemos contado, creo que va a suponer un poquito también de controversia. A ver al final cómo... Estamos jugando con la credibilidad del programa, fíjate. ¿Has visto? A estas horas podemos aprovechar. Bueno, podemos aprovechar, sí. Vamos a recordar a los oyentes que pueden ganar un ejemplar de tu libro, Raúl, si precisamente pues detectan cuál es la anécdota falsa y nos mandan un correo con sus datos y cuál es la anécdota falsa a rosa.vientos@ondacero.es. Y para despedirte, ¿qué es esto que suena, Raúl? El Wars of the World, que quizás sea una de las canciones a estas horas que más puede animar a la gente que vuelve de fiesta, por decirlo así, o está tranquilamente en la cama, para ayudarles a que no se duerman, a que sigan con nosotros, un poquito de ruptura. Warriors of the World, Manowar. ¿Esto es lo que suena en Asilo Arkham? Seguro. Bueno, pues ya sabéis, si os portáis mal, los mandamos con Joker y los suyos a Asilo Arkham. Con este sonido, pues tampoco se debe estar tan mal. Manowar, que es un grupo estadounidense de heavy metal originario de Auburn, en Nueva York, fundado en el año 1979. Esto es Warriors of the World. Son también conocidos por romper el récord Guinness, Raúl, de la banda con el sonido más potente del mundo. Ahí está el Guinness. Y además esta canción en concierto es una auténtica maravilla. Y de hecho también están por dar el concierto heavy metal más largo de la historia. Duró 5 horas y 10 minutos en Bulgaria, en 2008. A tenor de la intro de este tema podemos dar fe y creernos que sí. Pues imaginaros cuando que en breve va a salir para tocar en videojuego, imaginaros lo que va a ser tocar esto, además sin parar. Ajá. Bueno, vamos a escucharlo. Raúl, nos despedimos hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Venga, vamos a escuchar un poquito de Manowar.